Primera carta a los Corintios, ¿sí? Y le ruego ponerse de pie para que me acompañe a la lectura. Primera de Corintios 2 del 6 hasta el 3:23. Y la palabra del Señor nos dice así en este día. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibió las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo,
sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vos sois vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tomemos asiento, por favor. Los que somos padres, y también muchos que no son padres, pero que algún rato lo serán y anhelan serlo, ¿sí? Desearíamos que nuestros niños, nuestros hijos se queden pequeños. ¿Quién de nosotros nos ha dicho, ay, que se quedaran como el tamaño del Andresito, como el tamaño del Mateito, ¿sí? Como el Nico, así de ese tamaño, qué lindos que son, como el Ian, que no crezcan de ahí. ¿Sí? Yo quisiera tener a mis hijos de ese tamaño siempre. Yo lo dije algunas veces, y sé que cada uno de nosotros en algún momento lo dijo. Queremos que nuestros hijos se queden así enanitos, chiquiticos. ¿Sí? Muchas veces pensamos y decimos, bueno, es que así chiquitos son obedientes. Así de chiquititos, sí nos hacen caso. Ya cuando son jóvenes, ahí viene el problema. Ya se nos hacen rebeldes, ya no quieren hacernos caso, ya quieren ellos poner las normas. Pero no, mientras son pequeñitos, qué bueno, podemos tenerles bajo control. ¿Sí? Y esa es nuestra expectativa muchas veces, que no crezcan por esa razón. ¿Sí? De que no nos den mucho problema. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que el rato que estamos pidiendo eso, y si Dios lo concediera, nos estamos poniendo en una camisa de 11 varas. ¿Sí? En un conflicto sumamente grande. ¿Por qué? Porque si queremos que nuestros niños se queden de ese porte, tenemos también que estar conscientes de la responsabilidad que implica que ellos se queden de ese porte. Tendremos que estarles cambiando pañales toda su vida. En eso no habíamos pensado, ¿no es cierto? Tendremos que estarles dando de comer en su boquita todos los días de nuestra vida. A ver, Agú, por el papito, a ver el avioncito, a ver por la abuelita. Tendremos que estarnos levantando todas las noches en la madrugada, porque va a estar llorando y va a querer cambio de pañal, o va a querer que le den el biberón. Va a estar con el cólico de gases y vamos a tener que estarle paseando toda la noche, golpeándole en la espaldita, haciéndole agüita de toronjil, agüita de manzanilla, para que le pase el cólico. Lo más que seguro es que nunca hemos pensado en esa realidad cuando nosotros hemos dicho que nuestros hijos se queden así de pequeñitos, lindos. ¿No? Tendríamos que acostumbrarnos a vivir todos los días de nuestra vida, ¿sí?, con las cosas de los bebés, viviendo con las cosas de los niños. Pero Dios no es así. Dios no quiere que su pueblo se quede como bebés. Dios quiere que su pueblo crezca, cada uno de sus hijos madure y llegue a la estatura del Redentor, a la imagen del Señor Jesús. Y por eso está llamándole, ahora que Pablo está hablando de los conflictos que hay en la iglesia, va a enfocarse en el aspecto, los conflictos que tienen en la iglesia es porque aún son niños y están actuando como niños y están viviendo como niños. No han entendido lo que quiere Dios con ustedes. No han entendido, no han captado la realidad. Pablo ha estado hablando de la sabiduría. Estos hombres, estas mujeres en Corinto, hombres creyentes, mujeres creyentes, habían comenzado a deslizarse de la sabiduría de Dios, tomando de todo lado la sabiduría del mundo. ¿Sí? Y Pablo ha descrito que la sabiduría de Dios es la única sabiduría en realidad que es la que obra. ¿Sí? Y que la sabiduría del mundo lo que hace, ¿sí?, no es nada de lo que Dios quiere hacer. La sabiduría de Dios, ¿sí?, les dice, es lo que se necesita. Y esa sabiduría de Dios no está sino únicamente cifrada y centrada, ¿sí?, en un personaje, en Cristo y su obra. Pablo se ha dado cuenta de que los corintios han estado deslizándose, viviendo en su propia sabiduría caída. Esa sabiduría caída, sabiduría humana, que Santiago incluso la llama
sí, que es una sabiduría animal y diabólica, es la que ha estado llevando a los corintios a los conflictos entre ellos. Conflictos relacionales, ¿sí? Una vida licenciosa de pecado dentro de la iglesia, ¿sí? Desórdenes en el caminar de la iglesia, en la Santa Cena, desórdenes mundanos. Ha habido una exhibición del ego, cada uno mostrándose con sus dones. Yo sé hacer esto, yo sé hacer este otro, yo hablo en lenguas, yo saco demonios, yo por aquí, yo por acá, y cada uno haciéndose ver como la estrellita de Navidad delante de los demás, haciendo aparentar a los otros que uno es la única Coca-Cola del desierto. Eso había estado gestándose en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque los corintios, los hermanos de la iglesia en Corinto, habían dejado de lado la sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz. Habían pensado que el mensaje de la cruz únicamente les sirve ¿para qué? Para la redención, para ser salvos, para llegar al cielo. Y se habían olvidado que el mismo mensaje de la cruz, que la misma obra de Cristo, era aquella que les iba a ayudar y les iba a guiar en su caminar como creyentes hasta que el Señor vuelva o hasta que el Señor les lleve. Habían descansado en la obra de Cristo, en la salvación, mas habían estado utilizando cualquier otro medio de sabiduría humana para comenzar a vivir su vida cristiana. Y ahí, dice Pablo, está el gravísimo problema. Ese es el grave conflicto. Ustedes han dejado la sabiduría de Dios para vivir todo tipo de sabiduría, y ahí están las consecuencias. Porque dice, la sabiduría que es de Dios no proviene de los príncipes de este mundo. Es imposible que los hombres y mujeres caídos puedan generar este tipo de sabiduría. Esta sabiduría no viene por el esfuerzo del hombre. Esta sabiduría no viene por cuanto el hombre se instruya, por cuanto el hombre luche, por cuanto el hombre conozca. La sabiduría que sirve para vivir de una manera adecuada no es aquella que yo puedo obtener por mi esfuerzo personal. Esta sabiduría es una sabiduría que no es obvia. No puede ser alcanzada por la mente humana sin ayuda externa. No se puede percibir humanamente. Es una sabiduría que únicamente es percibida por lo espiritual. Y Pablo está diciendo, esta sabiduría los naturales no la tienen, solamente los espirituales. Aquellos en los cuales el Espíritu de Dios ha obrado, revelándoselas, porque no es obvio, estuvo escondida, dice. Estuvo escondida esta sabiduría y ahora se nos ha revelado en Cristo Jesús. Era una sabiduría que estaba oculta, que el hombre por sí mismo no podía encontrar, no podía ver. Por más que se esfuerce en hurgar, por más que luche por poder verla, únicamente se podía hacer evidente a su vida si se la revelaba. En la iglesia de Corinto habían estado luchando por obtener la sabiduría en sus fuerzas. Más conocimiento, más esto, más este otro, más experiencias, más cosas. ¿Para qué? Alcanzar una sabiduría. Es como ahora escuchar, decir, bueno, si tengo crisis en mi matrimonio, entonces atento a los 7 pasos para que su matrimonio sea feliz. Si no tengo problemas en mi caminar diario con Dios, no se preocupe. Aquí hay este libro que le dice las 5 etapas que todo creyente tiene que atravesar. 10 pasos para ser el padre que Dios quiere. Estaban buscando ese tipo de sabiduría. Y se habían olvidado de que la sabiduría no provenía de ellos ni su esfuerzo, sino que era algo que venía de afuera. Estaba oculto, sí, pero al mismo tiempo no era nada nuevo.
No era una sabiduría inventada ese momento, no era una sabiduría que venía con la moda, no era una sabiduría que venía con la ola del mundo, como era la sabiduría a la que los corintios estaban acostumbrados. Pablo nos habla, los escritores de la Biblia nos hablan, llevados por todo tipo de doctrina, dice, modas que surgen, ¿sí?, y que los corintios asumían, tomaban y eran llevados. Pasaba un tiempo, surgió otra moda, otro tipo de sabiduría, otra forma de conocimiento de aquello que estaba oculto, y eran llevados por ello. Y Pablo está diciendo, la sabiduría de Dios no es una sabiduría de ahora, ¿sí?, no es una sabiduría contemporánea, no es algo que ha surgido ahora, es algo que estuvo guardado desde la eternidad, dice. Sí. Es algo que ha sido decretado antes de la fundación del mundo. No es una estrategia de último momento para que la iglesia experimente algo. No es algo que ahora se lo toma, dice Pablo, no es algo que van a tomar y va a surtir efecto en ustedes. Es algo que Dios ya decretó desde antes, que es lo único que va a ejercer el efecto necesario que Dios busca para sus vidas. Y eso no es extraño que vemos también en nuestra iglesia contemporánea. El deseo de buscar cosas más allá. Los corintios buscaban cosas más allá de lo que Pablo había enseñado. Llegaron a creerse más sabios que Pablo porque buscaban cosas superiores a las que Pablo enseñó. Y no es extraño, es el mismo espíritu que hoy está presente en la iglesia contemporánea. Lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo el mismo Jesús, bueno, eso ya está, pero tenemos que buscar algo nuevo, algo que vaya más allá. No es suficiente para nuestro conocimiento, tenemos que llevar más adelante. Entonces todo lo que se dijo antes es bueno, pero hasta aquí. Pero para que de aquí en adelante tenemos que con nuestra sabiduría comenzar a buscar. Y vamos a hacer pues unos retiros, sí, unos encuentros de pronto, para ponerles ahí en un cuarto, en unas actividades, sí, tenerles ahí haciendo ciertas cosas, ciertos rituales, para que logren llegar a una experiencia nueva en sus vidas, para que lleguen a sentir algo nuevo que llene su corazón y que les muestre que hay algo más adelante. Pablo está diciendo, esa es la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría de Dios, sí, ha estado siempre la misma. Revelada desde antes de la fundación del mundo. Provista desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, esa sabiduría es una distinción que marca una diferenciación. Y nuevamente nos encontramos con la realidad, ¿sí?, de que hay dos grupos de seres humanos. Y Pablo nos habla aquí. El pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu y los que no son guiados por el Espíritu. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pablo es fuerte. Pablo es fuerte. Y dice que Dios se reveló en su tiempo y en su momento correcto por el espíritu de a los profetas de Dios, anunciando la sabiduría. Y Pablo está diciendo, y ahora eso se ha revelado. ¿Cómo? Con nuestra predicación. Eso que fue oculto, eso que no es nuevo, que siempre estuvo ahí, que Dios ha ido paulatinamente mostrando y hablando a los hombres, es lo que ahora yo, como Pablo dice, os he dado a conocer, y muchos otros también conmigo. La obra del Señor Jesucristo,
La obra de Él, dice Pablo, sacó y dio a luz al mundo la sabiduría de Dios. Es interesante observar, ¿sí? Aquí es interesante también, porque se está gestando un problema de relaciones y separaciones de grupos, cada uno hablando de su líder. Pero es guiado del Dios, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios, que Pablo, ¿sí?, utiliza palabras para comunicar esta sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es un conocimiento de Dios, es la teología. Por eso es importante, dice Pablo, el conocimiento, la teología. Porque la teología que uno tiene va a marcar la forma de vivir. Aquel que diga que la teología no vale, ¿sí?, y que se atreve a decir, yo no predico teología. Es verdad, no se debe predicar teología. Pablo predicaba a Cristo, Cristo crucificado. Pero el rato que hablamos de Cristo y su obra, estamos hablando de teología. Es imposible separar las dos cosas y decir, no, yo solo predico a Cristo, yo no predico teología. Entonces, ¿Cristo qué es lo que va a predicar? Y Pablo está diciendo, no, si estamos predicando a Cristo, estamos predicando teología. Y es importante lo que se dice. Tengo que decir las cosas correctas. Más adelante va a hablar él, ¿sí?, de yo fui el que sembró, Apolos regó, pero Dios del crecimiento. Y luego va a hablar, ya no en el sentido de la imagen de la agricultura, sino más bien de la construcción. Yo levanté sobre el fundamento, y otros más están edificando sobre el mismo fundamento. El fundamento es Cristo. Y está hablándonos que la sabiduría de Dios tiene una forma de ser presentada al mundo. Tiene un esquema, el cual es a través de la teología y a través de las palabras que se usan. Por eso es tan importante, ¿sí?, notar cómo Dios en su palabra hace cambios en palabras, en verbos, en artículos que nos muestran énfasis. Y aquí Pablo ha estado hablando de sí mismo, pero cambia. Y ahora ya no habla de sí, sino habla de nosotros. Habla de varios que tienen la misma función. Los hermanos en Corinto estaban separando, diciendo que uno es más valioso que otro. Uno es más importante que otro. Yo soy de Pablo, pues Pablo es el que fundó la iglesia en Corinto, entonces yo soy del grupo de los fundadores. Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Yo soy del grupo de los predicadores. Apolos, el predicador, el dinámico. Yo soy de ese grupo. Me identifico con él. Ya no con el viejito Pablo, porque mejor, es más aventado, es más fuerte, ¿sí?, es más docto. Yo soy de él. Dice no, el otro dice no, yo soy en cambio de Pedro. Todo eso estaba mostrando que no se hablaba de nosotros. Se hablaba de mi parcela, mi grupo, mío. Y Pablo dice todo lo contrario. No es mío nada. Y al final dice, porque todo es nuestro. Y Cristo es todo. En Efesios 2:19 en adelante dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Escucha lo que dice? La iglesia es edificada, dice, sobre un fundamento, y es lo que Pablo está hablando aquí también en Corinto. Hay un fundamento que es Cristo Jesús. Y todos los demás siervos, todos los demás creyentes, ¿sí?, son edificados sobre ese fundamento. Y uno dirá, no, lo que se fundamenta son las doctrinas, la teología que va ahí. Es cierto, pero el contexto en el que habla Pablo y que también habla Pedro, cuando habla que somos piedras vivas del templo de Dios,
Está diciendo, hermanos, no podemos separarnos. Porque si somos creyentes, todos hemos sido edificados en una misma base. Por eso no puede haber divisiones entre ustedes. No puede haber divisiones. No debe haber conflictos. No debe haber pugnas y peleas entre ustedes. Porque todos somos iguales ladrillos de la misma construcción. Sobre un fundamento que es Cristo, cada uno de nosotros es un ladrillo que ha sido puesto. ¿Sí? Y cada uno de nosotros forma una parte de este cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es imposible, dice Pablo, no puede mostrarse enemistades, conflictos, rencillas entre ustedes. No puede haber eso. Y ahí es cuando viene Pablo y les dice, pues ustedes actúan así. ¿Por qué? Porque son bebés. Son bebés en Cristo. Yo no puedo darles sino leche, porque no son capaces todavía de asimilar comida sólida. ¿Sí? Tuve que darles leche al comienzo y yo ya esperé que ustedes hayan crecido para darles ya comida más sólida, pero es imposible darles sólido, porque aún no han crecido, siguen siendo bebés en Cristo. ¿Sí? Pablo le está diciendo, todas esas actitudes de revancha, de rencilla, de conflicto, de enemistad, de pugna, de pelea entre ustedes, hermanos, es porque siguen siendo bebés. No han madurado en Cristo, no han crecido en Cristo. Siguen haciendo los mismos berrinches que todos los bebés hacen. Y Dios, en su sapiencia increíble, pone estas imágenes que son para nosotros cotidianas y que todos de una u otra manera las hemos experimentado para hacernos ver nuestra realidad. ¿Quién de nosotros no ha tenido un niño berrinchoso en nuestras manos? Que pugna porque se haga lo que él quiere que se haga. ¿Sí? Y es eso desde que nace. Incluso desde que está en el vientre. Mi hijito Marcos, él quiso hacer lo que él quiso desde el vientre. Una noche experimentamos eso con mi esposa Rosita. La costumbre era, yo me acostaba del lado y Rosita se acostaba al lado mío y me abrazaba, ¿sí? Para que ella pueda controlar su barriga, ¿no? La comodidad de ella. ¿Sí? Y a Marcos no le gustó. No le gustó que le aprietan. ¿Qué hizo? ¡Pah! Un puntapié en la espalda. ¿Sí? Desde pequeños quieren hacer lo que quieren hacer. Cuando nacen, ellos quieren controlar a papá y a mamá en los tiempos. Y saben que con un simple lloriqueo, papá y mamá van a estar ahí. Y ellos son los que comienzan a manejar la vida de los padres. Ellos son los que manejan. Saben cómo alcanzar que les cojan, que les den todo. Es verdad, el niño va a tener la necesidad de comer y va a llorar, sí. Va a anunciar que tiene hambre. Está con calor, está con frío, va a llorar. Está con alguna dolencia, va a llorar. Pero él sabe muy bien que el rato que él llora, va a tener una respuesta que es buena para él. Entonces va a comenzar a manipular en todos los aspectos. Ya no quiere quedarse solo en la cuna o en el Moisés. Va a llorar, ¿para qué? Para que le cojan. Y ya saben que cuando llora le cogen, va a estar llorando. Y va a seguir creciendo. Y si no madura, ¿sí?, en su niñez, va a seguir haciendo lo mismo. Va a ir al Supermaxi, al centro comercial, de paseo con el papá, con la mamá. Va a entrar al salón del juguete porque es época de Navidad. Y va a querer un carrito, o va a querer un chocolate, una golosina. Y lo que va a hacer es ¿qué? Va a llorar. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera él va a alcanzar lo que quiere.
Y va a lanzarse al suelo, va a chillar, va a gritar, y sabe que papá y mamá le van a dar lo que quieren. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro hijo se quede de ese porte. Queremos que se quede así, como niño. Y llega a los 15 años y sigue haciendo los mismos berrinches de antes. Sí. Y verás, me voy. No te vayas, mijito, no, tranquilo, toma. Entonces ya, ¿se da cuenta? Sigue siendo el mismo niño berrinchoso de siempre. ¿Sí? Y como creyentes, Pablo está diciendo, siguen siendo los mismos niños con sus berrinches. ¿Qué pasa con estos cuando son niños? Y vemos a nuestros pequeñitos cuando pasan aquí, ¿no? Qué lindos que se les ve. Lindos ahí, uno que otro por ahí distraído. Hermoso. Pero véales después. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos cuando son pequeños? ¿Cuál es una responsabilidad nuestra? Ellos van a estarse ensuciando. Y vamos a estar teniendo que limpiarles. ¿Sí? Y lo que está diciendo Pablo es algo similar. Ustedes, en vez ya de estar haciendo las cosas solos, aún tengo que estarles limpiando. Tengo que estarles cambiando de pañal. ¿Por qué? Porque no han madurado. Siguen en los mismos problemas del comienzo. Siguen haciendo lo mismo. No han podido entender, ¿sí?, la verdad del Evangelio aún. Se han quedado solo con la redención y la salvación. Soy salvo por la obra de Cristo. Amén. Pero no me he asumido la responsabilidad de que esa misma obra de Cristo en la cruz es aquella que me ayuda, fortalece mi vida y me empuja a crecer espiritualmente, a madurar, transformando mi carácter en el carácter de Cristo. Pablo habla y dice, porque tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo. Y si pensamos como Cristo, deberíamos de actuar como Cristo. Pero hermanos, dice, ustedes no están actuando como Cristo, están actuando como carnales. Y aquí hay un punto que es necesario detenernos por un momento. ¿Sí? El hecho del cristiano carnal. Hay una canción, creo, por ahí, de alguien. ¿Sí? Esta enseñanza del cristiano carnal, es verdad. Pablo está diciéndoles aquí, ustedes son carnales, son bebés en Cristo. ¿Sí? Lo que está diciendo es, ustedes han llegado a un punto, hermanos, de que han visto en Cristo solo el Salvador, mas no han visto en Cristo el Señor. Esta enseñanza del cristiano carnal, ¿sí?, la inició el doctor Scofield, ¿sí?, de quien viene todo el dispensacionalismo y tanta cosa. ¿Sí? Esta enseñanza ha hecho mucho daño dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha dejado una puerta abierta, ¿sí?, para decir que yo puedo ser cristiano viviendo todavía como mundano. ¿Por qué? Es que soy todavía carnal. Todavía vivo en la carne. Entonces, es una salvaguardia, es un pase libre para yo vivir como quiero vivir, de una manera desordenada y contraria a la Escritura, pero creyendo que soy salvo porque acepté a Cristo. Acepté a Cristo como mi Salvador, soy salvo, entonces ahora puedo seguir siendo carnal. Esa es la enseñanza del cristiano carnal. Pablo no está enseñando eso. Ojo, esta enseñanza del cristiano carnal, el 95% de las iglesias la manejan. ¿Sí? Tranquilo, usted puede vivir así tranquilamente hasta que algún día
usted se arrepienta, ¿sí? Pida perdón y ya, todo listo. Eso no es lo que enseña Pablo acerca cuando habla de los niños, cuando les dice ustedes son carnales, pues aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si la sabiduría de Dios, dice Pablo, nos da la mente de Cristo, esta mente de Cristo nos ayuda a discernir las cosas espirituales. Pues dice el espiritual, Él juzga todas las cosas. No quiere decir que el espiritual, el que está con la Biblia, el que anda siempre hablando versículos bíblicos, es aquel que puede señalar a todos y cada uno de nosotros porque Él es el espiritual. No. Lo que está diciendo es que el espiritual, como tiene la mente de Cristo, puede discernir las cosas para actuar de una manera correcta, para actuar de una manera, ¿sí?, que tenga que ver con su vocación. El espiritual juzga todo y actúa de manera espiritual. Y está diciendo, el espiritual no puede estar inmerso en estas divisiones. El espiritual no puede estar inmerso en estas discusiones, en estos conflictos. Como niños berrinchosos, estamos viviendo por nosotros, para nosotros. Y eso es incorrecto, dice. Ojo, Pablo está diciendo a estos cristianos carnales, les está llamando hermanos. Él hace una distinción muy clara entre los espirituales y los naturales. Los que no tienen nada de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y los espirituales, los que, sí, el Espíritu Santo de Dios obrado. Pero dentro de estos espirituales hay algunos que se manejan por la carne, es decir, continúan gobernando sus vidas, dejando de lado el señorío de Cristo para ellos. ¿Qué se quiere decir con eso? Bueno, la Biblia podrá decir eso, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. La Biblia lo dice, sí, pero yo no voy a hacerlo. Esa es una actitud carnal. Y esa actitud es la que genera las divisiones, los conflictos, las peleas, las contiendas, los relajos, todo lo malo es de esa actitud. ¿Por qué? Porque no he sometido mi pensamiento al pensamiento de Cristo. Y hablando, el contexto en el que habla Corintios es el contexto de las divisiones y problemas entre hermanos. Y cuando tenemos divisiones y problemas entre hermanos, es porque yo sigo hablando y actuando como yo quiero actuar y hablar, porque a mí me parece que esa es la manera, y dejo de lado la mente de Cristo y vivo bajo mi mente. Y no me importa quién me lo diga, yo voy a seguir viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no me quiero someter al señorío de Cristo que me dice todo lo contrario. ¿Se da cuenta? La iglesia se habla del Cristo como el Salvador. Y amén, gloria a Dios por eso. Pero se ha dejado de lado Cristo el Señor de todo. Y Pablo está diciendo, hermanos en Corintios, ustedes han dejado, ¿sí?, de someterse al señorío de Cristo y están viviendo sus vidas fuera de la cruz. ¿Por qué? Porque la vida en la cruz es una vida de demanda, es una vida de sacrificio. Y ustedes no quieren sacrificarse el uno por el otro. Cuando mi vida no está sometida al señorío de Cristo, todo esto va a acontecer, dice Pablo. Por eso son todavía bebés en Cristo. Todavía siguen actuando y haciendo berrinches. ¿Sí? Y nos encanta ser bebés en Cristo, ¿o no les ha parecido eso? Nos encanta.
Nos encanta que se hagan lo que nosotros queremos. Aún como creyentes, queremos que se hagan las cosas a nuestra manera. Es que yo lo pienso así. Es que así tiene que ser. No importa lo que digan los demás. Yo quiero así. No me interesan los otros. Yo creo que es eso y punto. Eso es la actitud de un niño berrinchoso. De ese niño que siempre quiso hacer lo que quería que se haga. Y que sigue luchando y pataleando. ¿Para qué? Para que se haga conforme a lo que quiere. Y nos encanta hacernos niños. ¿Usted se ha dado cuenta qué es lo que buscan los niños? Ser el foco de atención. Que todas las miradas, que todos estén girando alrededor de ellos. ¿No es cierto? Y es lo que hacen los niños. Todo quiere que gire alrededor de uno. Vaya a ver a los niños abajo en la guardería nomás. Coge un juguetito el uno, coge otro juguete el otro, y él le ve y dice, no, y va y le quita. ¿Por qué? Porque ese juguete quiere para él. Quiere que la maestra le esté viendo solo a él, solo a ella. Todo gira alrededor de. Y Pablo está diciendo, hermanos, ustedes han cometido un gravísimo problema. ¿Sí? Siguen siendo bebés espirituales, bebés en Cristo. ¿Por qué? Porque han comenzado a escoger el alimento. Y han comenzado a escoger quién les alimenta. Usted le sienta a su hijo, a su nietito pequeño, su bebé, lo pone ahí y le pone una comidita. ¿Qué es lo que no le va a poner usted en el plato de comida a su hijo? ¿Qué no le va a poner? Cebollita, ¿no es cierto? No le va a poner cebollas. ¿Por qué? Porque a él no le gusta. Va a hacerle a un lado y no va a comer. Entonces, yo me evito el problema y no le doy cebollas para que coma todo. ¿Cierto? ¿Qué sí le voy a poner? Para que esté contento. Me voy a poner un dulce, un chocolate, un caramelo. ¿Para qué? Para que esté contento y me deje en paz. ¿Cierto? Para que no llore, para que no moleste. Pablo está diciéndoles a los corintios, hermanos, ustedes han hecho eso. Hermanos, ustedes están escogiendo. Por eso Pablo, luego de hablarles, decir, hermanos, ustedes son niños en Cristo aún, son inmaduros, no han crecido como deberían crecer. Todavía quieren hacer las cosas como a ustedes les agrada. Y ahí Pablo hace una defensa de su ministerio y del ministerio de otros hermanos, de los cuales los corintios estaban separándoles y haciéndole el uno mejor que el otro. Y habla aquí Pablo de la edificación y habla de la siembra. Habla de la palabra predicada, de cómo es predicada. Está diciéndoles, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿sí?, con sacar cosas a su parecer del mensaje de la sabiduría de Dios. Ese es un gravísimo problema, dice Pablo. Porque nos engañamos a nosotros mismos quitando del mensaje de la cruz aquello que no nos gusta para poder continuar haciendo mis berrinches. No hacemos caso a la sabiduría que Dios nos dice. Por ende es necesario quitar. Y eso lo vemos en movimientos contemporáneos de la iglesia. Aquellos que no quieren que se diga nada acerca del movimiento LGBTI, de la homosexualidad, del lesbianismo, de tantas aberraciones sexuales, que es lo que están haciendo ahora. Están tomando la Biblia, están mutilándola, quitando palabras, quitando textos.
que hablan acerca de eso. Y nosotros decimos, no, pues eso es imposible. El Señor dice, ni una jota, ni una tilde de la Escritura podrá ser añadida o podrá ser quitada. Porque al que haga eso, dice Juan en el Apocalipsis, las plagas que están contenidas en este libro caerán sobre él. Entonces dice uno, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero no nos damos cuenta, hermanos, ¿sí?, que nosotros no solamente quitamos jotas y quitamos tildes, quitamos mucho más de ello. Cuando yo no me someto a lo que Dios me dice en la palabra. Y la palabra me dice, ama a tu hermano, ¿sí?, ama a tu enemigo, perdona a tu hermano, perdona a tu enemigo, busca estar en paz con todos, en lo posible, esfuérzate por eso. ¿Sí? Me dice, no hables mal, no hagas esto, no hagas este otro. Entonces, ¿qué hago yo? No hago eso. Estoy quitando tildes, comas, letras, palabras, textos, capítulos de la Escritura. ¿Por qué? Porque no me quiero someter a ellas. No me quiero someter a ellas. Tengo a Cristo como mi Salvador, pero no es mi Señor. No es mi Señor. Todavía quiero seguir viviendo a mis anchas, como yo quiero que debe vivir como yo creo que debe vivir un creyente, mas no como Dios demanda que viva un creyente. Y Pablo es fuerte. Termina diciéndole, hermanos, ustedes están totalmente equivocados. Su actitud es así, ¿por qué? Porque no han sometido su corazón, su mente al señorío de Cristo. No quieren pensar como Cristo piensa. Quieren seguir pensando como ustedes quieren pensar. Y viene una parte final con la que quiero terminar, en la cual habla que los que hacen eso están atentando en contra del templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Este texto es utilizado para decir que yo no fumo, yo no tomo, yo no hago estas cosas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo de Dios y tengo que cuidarlo. Por eso yo no fumo, porque el rato que me fumo los tabaquitos, mi cuerpo se va a dañar y es templo del Espíritu. Si yo no como carne, ¿por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu y tengo que cuidarlo. Si como mucha carne me puede dar alguna enfermedad, no, es templo del Espíritu. Yo no hago esto, yo no hago este otro. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Y queremos utilizar este texto para defender estas posiciones, pero que no tienen que ver nada con el contexto en el cual este texto es pronunciado por Pablo, inspirado por Dios. No está hablando del cuerpo individual, del cuerpo del creyente, de este cuerpo de carne y hueso. No está hablando de eso. Dios está hablando del cuerpo de creyentes, que es el cuerpo de Cristo. Dios está hablando de la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo está diciendo, ¿cómo puede ser posible? Ustedes que son cristianos vivan de esta manera. ¿No se dan cuenta que son parte del mismo cuerpo? Luego el Señor hará el ejemplo del brazo, de la oreja, del dedo, del codo, etcétera. Lo que está diciendo es, ¿cómo puede ser posible que el hígado se ponga en rebeldía con el cerebro? ¿Sí? ¿Para qué? Para dejar de lado el corazón. Eso es inconcebible.
Es algo imposible de poder concebir. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿se escucha lo que dice? Si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Y de cuál templo está hablando? De vosotros, dice, de la iglesia. Si alguno atenta contra el cuerpo de Dios, si alguno atenta contra su hermano o contra su hermana, es lo que está diciendo. ¡Ay de aquel! Dios le destruirá a él. No está hablando de los que cuidan su cuerpo. Está hablando de los que cuidan el cuerpo de Cristo, los que cuidan la iglesia. A eso nos llama el Señor. Porque dice, los que no hacen eso viven con la sabiduría del mundo, no con la sabiduría de Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y dice, son vanos. Yo que me resisto a someterme al pensamiento de Cristo, me creo sabio, dice. Todo aquel que se resiste a hacer la voluntad de Dios, todo aquel que se resiste a hacer la voluntad de Cristo por el bien de su pueblo, de su iglesia, aunque se crea sabio en sí mismo, aunque se crea el iluminado del mundo, no es más, dice, que un vano. Cree que su pensamiento, cree que lo que piensa, lo que entiende es mejor y superior a lo que Dios piensa. Da la otra mejilla, dice. ¿Cómo voy a dar la otra mejilla? ¿Cómo voy a hacer eso? A mí nadie me pisa el poncho. A mí nadie puede hacerme eso. ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este otra? ¿Sí? ¿Se da cuenta? El pensamiento de Cristo es: sé humilde, da la otra mejilla. No, mi pensamiento es mucho más sabio. Yo soy más inteligente que Dios. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana. Reconcíliate, ama. No lo voy a hacer. No. Podrá decirlo la Biblia, pero no lo voy a hacer. Deja de vivir de esa manera incorrecta. Deja de andar en estas cosas, estos pecados ocultos que tienes. Deja de vivir a escondidas cuando nadie te ve. ¿Sí? Deja de vivir eso. No hagas eso. No lo voy a hacer. Nadie me ve. Deja de hacer esos negocios chuecos. Deja de andar estafando, deja de hacer números rojos por otro lado. No, pues, ¿y si no lo hago, de dónde saco? ¿De dónde pago todo lo que tengo que pagar? ¿Cómo me sostengo en mi forma de vida? ¿Se da cuenta? ¿Sí entiende lo que está diciendo el Señor? Cuando vivimos por nuestra sabiduría, creyéndonos más sabios que Dios y quitando de su palabra lo que a mí me incomoda y a lo que no me quiero someter, el Señor está diciendo: siguen como niños. Pero yo no quiero eso, dice Pablo. Yo no. Ustedes deberían estar ya comiendo fuerte, comiendo un buen chaulafán, una buena parrillada, hermanos corintios. Y todavía tengo que estarles preparando mamilas. Todavía tengo que estarles poniendo la leche en polvo y el agua y entregándoles a cada uno ahí su biberón, en vez de invitarles a un restaurante a comer algo bien sustancioso. ¿Por qué? Porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Y quieren seguir viviendo, sí, conforme a la sabiduría de ustedes. Y Pablo termina esta parte hablando: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo vuestro.
y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. A pesar de todo esto, Dios termina enfocando nuevamente en el inicio de la carta a los Corintios. Miren, ¿sí? Pero, hermanos, están viviendo de esta manera. Pero, no importa, Pablo, Pedro, Apolos, no importa, el mundo, no importa, nada de eso dice. ¿Qué es lo importante? Que pertenecen a Cristo y por ende son de Dios. Y va a continuar él desarrollando esta idea. Ahora, ¿quieres seguir como niño, haciendo berrinches por todo? Como creyente sigue siendo un niño. Someta su pensamiento, someta su mente, su corazón al señorío de Cristo. Y someterse es rendirse. Y rendirse es dejar de pelear. Y rendirse es obedecer. Y rendirse es hacer caso a lo que dice el Señor. Yo no sé en qué está usted andando, en qué anda, cuál es su situación. ¿Sí? Pero con su sabiduría no va a cambiar la situación. Lo que pueda pensar, imaginar, hacer, visualizar, diagramar, planear para solucionar, no sirve de nada. Lo único que le ayuda a usted en su caminar como creyente, ¿sí?, es la sabiduría de Dios que está en la cruz del Calvario y someterse a ella. Y si usted no es un creyente y está escuchando eso y está buscando igual la sabiduría del mundo, ¿sí?, para poder vivir una vida que a usted le dé confort, una vida agradable, una vida que calle su conciencia, déjeme decirle que no va a encontrar. Tendrá que estar siempre buscando cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, para sentirse bien. Permítame que le diga que lo único que usted necesita, ¿sí?, algo que necesita usted inmediatamente, total y absolutamente, es que la sabiduría de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. No es los métodos, las formas que usted utiliza en su vida. Es la vida de Cristo, su sacrificio perfecto, su obediencia absoluta, la cual usted necesita en su vida. Por eso el Señor le llama a arrepentirse por su vida, su pecado. Cuánto ha deshonrado a Dios, cuánto ha deshonrado su propia vida. Y que mire en Cristo, aquel crucificado hace 2000 años, la única esperanza para su vida. Que mire a Él como el único y suficiente Señor y Salvador, que va a transformarle su muerte en vida y va a transformar su vida, ¿sí?, en la imagen de Cristo. Vuelva a la cruz, vuelva a la sabiduría de Dios. Ese es el llamado que hace el Padre a través de ese texto para nosotros, su iglesia. Oramos.